Buenos días, hermanos. Antes de empezar con esta prédica, les pido que me acompañen en una oración, por favor. Dios bendito, Señor amado, gracias, papito, por permitirnos estar acá como familia, reunidos como congregación. Gracias, Padre, porque ha permitido que lleguemos con bien, porque ha puesto en nuestro corazón la necesidad y la motivación de obedecerle, de buscar aprender más de usted. Es la razón por la que estamos aquí, Señor. Estamos reunidos en este sábado, que es un día para deleitarnos, para descansar en usted, con el único objetivo de honrarle, de alabarle, de glorificarle, de buscarle, de bendecirle, de recordarle cuánto le amamos y de agradecerle por cuánto nos ama, papito. Le pedimos que por favor bendiga esta prédica, que por favor ponga su Espíritu Santo en cada palabra que vamos a decir, que su Santo Espíritu sea quien controle todo lo que se dice, que no haya nada que aumentar o que quitar desde mi corazón o desde lo personal, sino que todo sea pensado y buscado para honra y gloria suya, Señor. Gracias por cada persona que está acá, gracias por las personas que nos visitan por primera vez también, por quienes han vuelto después de mucho tiempo, Señor. Gracias por cada puesto que está ocupado esta mañana, Señor, por las personas que están conectadas por internet también, por quienes no han podido venir y anhelan estar acá. Gracias también, papito, por cada uno de ellos, por los que están lejos. Gracias, gracias infinitas. Permítanos honrarle como familia en todo lo que hacemos, no solamente en este tiempo del sermón, sino el resto de actividades que tenemos, no solamente dentro de la congregación, sino el resto de nuestras vidas, Señor. Nos quedamos en sus manos pidiéndole todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Aprovechando que en estas últimas semanas tuvimos algo de días libres, junto con Alejito. Alejito, para quienes no nos conocen o están por primera vez acá, Alejito es mi esposo. Entonces nos dedicamos a hacer una limpieza profunda de la casa, de esas limpiezas así como extremas, como que uno de verdad se pone a ver todo lo que tiene. Ese es Alejito. Sí, mi cabello no está de ese color, pero estábamos limpiando, o sea, sacando todas las cosas, viendo qué teníamos de más, de menos. Habían cosas que no hemos usado hace rato. De pronto no es que tenemos muchas cosas en realidad, pero nos dedicamos a limpiar un montón. En un punto yo me quedé solita en la sala mientras limpiaba y me puse a pensar cómo yo hace años, cuando era adolescente o joven, digamos, cómo yo me enorgullecía de mi desorden. Era impresionante cómo de adolescente y de joven era como interesante ser desordenado. Yo encontraba en mis publicaciones de esos tiempos, yo soy de la generación del hi-fi, creo que se llamaba, y luego ya vino el Facebook, y yo me acuerdo que posteaba así como chistes de pronto de gente desordenada, ¿no? Y como diciendo yo no tiendo mi cama o ese tipo de cosas que ahora no se me pasarían por la cabeza. Y yo las posteaba como diciendo qué interesante que soy, que no tiendo mi cama y que pongo la ropa ahí y que me duermo encima de la cama con la ropa si es posible. Y me cuestionaba y decía cómo el Señor ha ido cambiando a profundidad, así como yo estaba limpiando a profundidad, cómo ha ido cambiando ese desorden. Si yo pienso en mi cabecita de esa época, es algo así, es como esta maraña de cables o de que no tienen un norte, que no tiene un sentido, que no tiene un horizonte. Y yo me acordaba y pensaba cómo en esa época, obviamente sin el Señor como el centro de mi vida, yo tenía unas excusas válidas, siempre hablando de mi desorden en el auto, en la casa, en donde sea, en mi mochila, en donde sea. Yo decía, mi personalidad es así. Yo tengo una personalidad que es ordenada porque tenía obviamente mis momentos de orden, pero a la vez decía, no, eso es es de personalidad. Y no sé en dónde escuché eso o se me ocurrió y con ese era mi escudo básicamente. ¿Por qué está esto así? Es que es de personalidad básicamente, soy así. Otra cosa que yo solía usar para escudar esa parte desordenada y caótica era como, es mi orden, es la manera en la que yo me ordeno, ¿no? Es como mi propio orden. Alguien no me entendía nada y de pronto yo decía, pero es que esa es mi manera de ordenar.
Y con el paso de los años yo he entendido cómo esa falta de paz que yo tenía desde mi adolescencia hasta mis 27 años, porque va a ser mi edad de oro, así, de la época en la que el día o el año en el que le conocí al Señor, esa falta de paz durante todos esos años tenían que ver con desorden, claramente, con una vida desordenada en muchas áreas, ¿no? En el corazón, en las finanzas, todo parecía estar bien, todo caminaba de alguna manera, pero había desorden, finalmente había desorden. Y yo me cuestiono cómo obviamente esa falta de paz a cada uno de nosotros, para quienes hemos sufrido de esa falta de paz, nos ha generado algunas cosas, entre la ansiedad, pereza, preocupación, desgano, infelicidad, angustia, inseguridad, vacío. Me cuestionaba todo esto. Andreita en el estudio de la semana anterior planteaba algo súper duro, que yo le escuchaba aquí en las primeras filas y decía, wow, ella nos decía, si nosotros hemos conocido al Señor, evidentemente hay cambios, tiene que haber cambios en nuestra vida, no pueden no haber cambios. Me quedé con la frase, ella decía, si su cambio como cristiano es que ya no dice sí y ahora dice amén, es grave, si es que ese es su cambio, ¿no? Su cambio tiene que ser radical, su cambio tiene que ser evidente, su cambio tiene que notarse, y notarse no desde una presión de que y ahora a venir la gente de la iglesia a mi casa, Alejito, tenemos que limpiar la casa porque vienen los pastores o viene alguien a visitarnos. Sería terrible vivir así. El real corazón cambiado y ordenado tiene que anhelar vivir en orden. Eso es lo que el Señor anhela para cada uno de nosotros, que cada uno de nosotros en el rol que tenga ahora mismo están aquí jovencitos que todavía les faltan muchos años para casarse de pronto, hay parejas, hay personas solteras, viudas, divorciadas o con niños, con lo que sea, no importa en el rol que cada uno de ustedes esté, el Señor anhela que tengamos vidas en orden. Nosotros acá como congregación, un paréntesis para las personas que de pronto están por primera vez, estamos orando durante este año para que nuestras vidas, para que podamos vivir realmente, no para que no sobrevivamos, sino para que vivamos, para que este sea un año en el que dejemos de sobrevivir en todas las áreas de nuestras vidas, que sea un año en el que nos gocemos con la vida que el Señor nos ha dado. Ese es el pedido. Y de esa manera, justamente por eso es que el orden es parte vital de esa necesidad. Nosotros, si alguno de nosotros es el personaje que siempre llega 2 minutos antes, o cuando ya empezó lo que sea que nos citen, o si es el que está siempre al límite, y yo, ojo, no hablo desde el no conocer, como mi papito decía algo en la mañana, decía, lo viví en carne propia. Me paro acá porque yo he estado así como derrapando para entrar a los lugares y que se cierre la puerta. Ese no es el ritmo del Señor. Ahora entiendo eso. Ahora me doy cuenta de eso y le doy gracias. Y ojo, yo me paro acá no desde eso como aclaración, no desde haberlo superado. Y yo me he cuestionado cada vez que preparo un sermón, digo, y ahora no puedo hablar, no puedo decir porque no soy perfecta y porque vaya a ser que me equivoco en algo y soy desordenada en algo. Y ahora, ¿cómo me paro ahí a hablar del orden? Y he entendido también que evidentemente la talla de Cristo es inalcanzable, pero trabajo en eso todos los días. Me esfuerzo por buscar ese orden en la vida. Y ahora que el Señor ha permitido que me ordene en muchísimas áreas, es impresionante cómo puedo decir es de Dios, el orden es de Dios, definitivamente. El orden no es del enemigo, el orden es de Dios. Entonces, yo les quiero invitar esta mañana a que nos olvidemos esos discursos de es que yo soy así, es que a mí me criaron así, es que mi familia era caótica, es que mi personalidad es desordenada. Hoy se acabó. Nosotros como cristianos no podemos ser desordenados, nosotros como cristianos no podemos ser caóticos. ¿Podemos tener momentos de caos? Claro que sí, hay caos. Si ahora mismo yo me cuestiono todas las áreas, hay espacios en donde hay desorden, pero son momentos de desorden. Ya de ninguna manera tengo un área que vive desordenada, no puede ser así, he entendido eso. Y cuando
Yo resumo de qué va el desorden ahora con estos años de caminar y de entender el orden del Señor. Entiendo que es bastante simple esto. El desorden me afecta y afecta a los demás. Eso es, no es más. No es tanto una ciencia, una técnica, no sé, la técnica avanzada de desorden, qué sé yo. El desorden me afecta. El desorden hace que las personas no sean calificadas para un trabajo o que la gente necesite reemplazarlas. Lo mismo pasa dentro de las casas. Ese es el desorden. El orden, al contrario, me ayuda y ayuda a los demás. Cuando yo soy una persona ordenada, estoy en paz, estoy tranquila y mi alrededor se ordena. Cuando voy al concepto del orden, el orden como concepto en general, dice que es la colocación de las cosas en el lugar que les corresponde, ¿no? Ese es el concepto de orden, básicamente, no es más. Y cuando voy al concepto de desorden bíblico también, es desorden, no es más. Es irte en contra de esto, es no saber colocar las cosas en el lugar en el que les corresponde, no saber colocar los sentimientos en el lugar que nos corresponde, no saber colocar las emociones en el lugar que corresponden. Nuestro Dios es un Dios de amor y orden. Eso yo había escuchado desde que llegué acá. Mi primera vez aquí, sentadita, en donde sea que me haya sentado la primera vez, escuché: buenos días, hermanos, nuestro Dios es un Dios de amor y orden y por eso les vamos a pedir que apaguen los celulares, que no coman dentro del templo. Y yo me cuestionaba y decía, ¿cuál es el problema con comer acá? ¿Cuál es el problema con que hayan niños llorando y gente saliendo y entrando y que empecemos a la hora que podamos, básicamente, ¿no? Además, dije, ¿será que me quiero quedar aquí? Porque raro, ¿no? Que si es que no está la gente adentro ya quieran empezar. O sea, debería estar lleno para empezar. Y le doy gracias al Señor porque siento y ahora entiendo que cada uno representa el contorno que tiene. Yo soy la representación de mi esposo también. Yo soy la representación de mi trabajo. Yo soy la representación de mi congregación también. Y si en mi congregación hay caos, yo sería una persona caótica, claramente. Si en mi congregación hay caos, yo no sabría a qué hora empieza el servicio, a qué hora llegamos, a qué hora mismo va a haber algo. ¿Será que hay alabanza o será que hoy no llegaron los alabantes? Puede pasar, claro que sí, en todos los espacios sucede, pero como cristianos debemos buscar que no pase, anhelar que seamos esa representación adecuada del Señor, que cuando nos conozcan y acuerden con nosotros, sepan que vamos a llegar, a menos que de verdad nos pase algo de fuerza mayor. No sé, que cierren una carretera, que hay un terremoto, que hay un accidente, alguna cosa que sea realmente de fuerza mayor. De ninguna manera un cristiano podría ser el que acuerda algo y luego simplemente no aparece. Eso no es posible, no es posible, de ninguna forma. Yo he visto cómo esto funciona y funciona bien. En algunos momentos les he compartido yo soy docente en la universidad y a mis alumnos me cuestionaba y yo decía, seguramente les voy a caer mal si les pongo reglas raras versus los otros docentes. Son estudiantes de universidad de quinto y sexto semestre, no son chiquitos. Y dije, ya nada, veamos cómo me va. Chicos, arrancada la hora de clase tienen 10 minutos para entrar. Si no llegan a los 10 minutos se cierra la puerta. No sé, voy ya 3 años creo dando clases y funciona bien. Caso contrario sería un desfile y yo sería un trapeador dentro del aula. Y no es así, yo soy la maestra, soy la profesora. Y les digo, es un tema de respeto. Si el aula empezó, si la clase empezó, ustedes deben llegar a tiempo. Y es impresionante cómo los chicos gestionan sus retrasos. Si se van a demorar un minuto, escriben y dicen, profe, estoy en las gradas eléctricas. Gracias, pasa, por supuesto, puedes entrar. Profe, mil disculpas, afuera, no sé, lo que sea. Pero se genera un ambiente de orden, de respeto, de armonía. Le doy gracias a Dios por eso, por mostrarme eso. Ahora entiendo que Dios no es solamente un Dios de amor. El Dios de amor me lo ha demostrado tantas veces y seguro a cada uno de ustedes también. Pero mi interrogante era, ¿qué es ese Dios de orden? ¿De qué va ese Dios de orden? ¿A qué se refiere? ¿Qué pasa con esto? Yo siento que una de las principales razones por las que yo me he enamorado del Señor y le amo con todo mi corazón es ese orden, es esa pulcritud que tiene, es ese ser intachable, ese ser impecable, ese ser caballero perfecto en todo. Eso hace que uno se enamore, obviamente, y le dé gracias, decir, papá, gracias por ser
perfecto, tan adecuado, tan correcto en sus procesos, en sus tiempos, en sus designios, en su ejemplo. Todo tiene orden, todo lo que Dios hace es ordenado. Ahora nuestro pastor hablaba en la mañana de los procesos, de cómo se delegaban dentro, unos hacían una cosa, otros a cargo del incienso. Todo en la palabra tiene que ver con el orden, todo. También tiene que ver con el desorden, para que no hagamos eso. El desorden está escrito en la palabra de Dios para ser el ejemplo de lo que no tenemos que hacer. Todo lo que se sale del camino del Señor es desorden, definitivamente. Entonces, si nosotros como cristianos servimos a un Dios de orden, mientras más nos acercamos al Señor, más ordenados vamos a ser. No hay forma de que mientras más nos acerquemos a Él, sigamos teniendo una vida de desorden. Y cuando yo miro la palabra, encuentro demasiados textos que hablan del orden del Señor, de cómo Él quiere que esto sea ordenado de ciertas formas. Y obviamente, ¿cómo no empezar con la creación? La palabra de Dios, uno abre la Biblia y lo primero que se encuentra es el Génesis. Y en el Génesis está, en el área en la que yo trabajo, nosotros no usamos el currículum. Normalmente no es necesario ver un currículum de alguien. Lo que se pide es un reel, se llama reel. Yo hago publicidad de comerciales. Y cuando pedimos a un profesional, se les dice, trae tu reel. ¿Qué es el reel? Es la carta de presentación que dice, estos son mis trabajos, mira mis trabajos. Y mirando el reel o el portafolio a la gente que hace diseño, uno dice, es ordenado, es prolijo. Yo abro la Biblia y empiezo viendo el reel del Señor. El Señor Jesús tiene su portafolio, tiene su reel, y yo leo y empiezo viendo Génesis 1, 2 y dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Esto es después de que Él creó la tierra, y ese punto, ese paso de entre haber creado todo perfecto y haberlo dañado y contaminado. En el 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía a causa del pecado, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y luego uno va leyendo cada pedacito de Génesis 1, y vamos viendo cómo el Señor va construyendo algo tan en orden, que yo digo, si yo, obviamente no voy a contratar al Señor, pero si yo fuese alguien de recursos humanos y el Señor Jesús trae su Biblia, yo abro, diría, qué bonito, o sea, gracias, qué detalle, qué presencia, qué hermoso. Ahí yo además leyendo este primer verso que habla de la tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre él. Yo les debo contar que revisé en varias versiones, hice un ejercicio porque entiendo ahora que no solamente habla de la tierra, esto se aplica para mi vida también. Obviamente esto habla de la creación y de cómo el Señor creó todo lo que existe. Pero cuando yo me pongo en este espacio y leo desde lo que el Señor hizo por mí y ha hecho por cada uno de ustedes, entiendo cómo el Señor ha buscado sacarme de ese desorden. Yo cambiaba los textos sin una intención de alterar la Biblia, pero sí de entender la bondad del Señor. Y leo y dice, y yo estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre mí, y el Espíritu de Dios se movía sobre mí, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Así es. En otra versión dice, reinaba el caos y no había nada en mí. Yo estaba sumida en obscuridad y el Espíritu de Dios aleteaba sobre mí. Dios dijo que haya luz y hubo luz. En otra versión dice, yo era un mar profundo cubierto de obscuridad. Es impresionante, eso es lo que cada uno de nosotros éramos. Andreita nos decía además en el estudio de la semana pasada, para quienes han conocido al Señor desde bebés o desde niños, hay una serie de reivindicaciones con el Señor, de Él haber mostrado su misericordia. De pronto salen, vuelven, se apartan, han vuelto a los caminos, pero para el que no conocía del Señor, esto es una maravilla, es encontrar el tesoro perdido. Es como decir, Señor, yo reinaba el caos, no había nada en mí, yo estaba sumida en esto y tú has sido bueno. En una de las versiones además nos dice que el desorden es no tener forma. Ser desordenado es ser sin forma. Ese es el punto de esto. Y yo me cuestiono y pienso y digo, esta es una gran pregunta, y me pregunto, si no había forma en mi vida, yo no tenía ningún tipo de forma, ¿cómo iba a colocar las cosas en el lugar que correspondían?
Si yo no tenía ninguna forma a nivel sentimental, si yo tenía en mi cabeza que era posible el matrimonio, sí, pero podría ser solo civil y también podría solo convivir y también podría, no sé, podría muchas cosas, había muchas posibilidades. Entonces, ¿cómo iba a colocar mi matrimonio en el lugar correcto? No había manera. No había manera además de anhelar un matrimonio correcto, si mi cabecita y mi corazón no tenían forma. Entonces, por eso es la necesidad de que para que nosotros en este año vayamos ordenando nuestras vidas, entendamos primero en dónde va cada cosa. Absolutamente todo, desde el servicio al Señor, desde la honra a nuestros padres, desde el trato entre parejas, desde el trato para hijos y padres, desde nuestra manera de desempeñarnos en nuestros trabajos, en absolutamente todo. Entendiendo eso, yo voy a poder realmente tener una comunicación ordenada, tener unas finanzas ordenadas, tener una familia ordenada, unos trabajos ordenados, relaciones ordenadas, la congregación va a ser ordenada, en todo sentido. Este es un caminar, no es algo que sucedió de un día a otro. A nivel de finanzas, por ejemplo, obviamente, si mi cabecita no tenía, no sé, 8 tarjetas de crédito en algún momento, estoy exagerando, quizás 6, ¿ya? 6 tarjetas de crédito y de pronto pagando un mínimo por acá y acá sí completo y acá agradecida con las cadenas de ropa que me daban créditos y que me llamaban a decirme que yo era una excelente posibilidad para endeudarme en otro espacio. ¿Cómo se me puede ocurrir a mí pagar un diezmo? No hace sentido. O sea, si además de tener un caos en mi billetera, tenía que además dar el 10% para que la obra continúe y para que simplemente esto sea ordenado, no hace ningún sentido. Entonces, el Señor me va enseñando, primero va eliminando de mí toda ese desgaste económico y me va ordenando, permitiéndome tener ahorros, permitiéndome además, gracias a Dios, casarme con alguien que tiene tanto orden a nivel económico. Entonces el Señor nos permite ser un hogar ordenado y a partir de eso yo puedo entender que el diezmo es vital para mi vida. Es ir entendiendo el orden de las cosas. Eso es lo que el Señor quiere. Yo me cuestiono mis primeros años acá, de verdad, cada vez que yo tenía que poner el diezmo, y lamento decirlo y perdón decepcionarlos, me dolía el corazón. Sí. Yo de verdad decía, o sea, todo bien, pero si en diciembre recibo doble sueldo, es más diezmo, todo mal para mí. Pero el Señor ha sido bueno y me enseña que no funciona así. De verdad, el orden trae bendición. El orden es una bendición, de verdad. Es eso para lo que estoy parada aquí, para decirles, ordenémonos todos. Yo vuelvo a la creación y encuentro además un detalle tan bonito, justamente en esto que les estoy mencionando, y es que en los días como el Señor va mencionando cómo crea las cosas y dice en el principio y luego y dijo la luz y luego empieza a hacer todo. Desde el agua, desde los espacios, veo cómo el Señor se toma la molestia de primero darle forma a esto y luego lo llena. No lo llena mientras lo da forma. Primero da forma a la creación y luego pone animalitos y luego pone personas para que vivan en un espacio ordenado. ¡Qué detalle tan bonito! Yo veo eso y digo, ese es mi Dios. Ese es el Dios que a mí me representa ahora. Ese Dios que primero deja las cosas tan en orden, tan bien puestas y de ahí pone, y de ahí lo llena. Entonces, claro, ¿cómo se me ocurre a mí que yo podía ser llena en medio de una, si ni siquiera tenía forma? ¿Cómo me llenaba? De ninguna manera. Buscaba formas de llenarme y no había manera, porque primero yo tenía que tomar forma. Y para que nosotros como hijos del Señor tomemos forma, necesitamos estudiar de Él, necesitamos buscar de Él, saber en qué espacios estamos fallando, qué en nuestras vidas está desordenado, justamente para que primero el Señor nos forme y de ahí nos llene. Es eso lo que el Señor quiere, en todo sentido, a nivel de absolutamente todo. Yo me cuestiono y leo la última parte del versículo de Génesis y dice, y ya vemos que estaba sumida para cada uno de nosotros, estábamos sumidos en caos, en desorden,
Pero luego esta última partecita que es especial y es lo que nos debemos llevar. Dios dijo que haya luz y hubo luz. Pero ese decir del Señor, yo lo conecto con, el Señor dice, yo estoy a la puerta y llamo, ¿no? Él llama a nuestra puerta. Y ahí el Señor dijo que haya luz. Pero de mí dependía que la luz realmente llegue a mi vida, definitivamente. Hay un paso entre que el Señor dijo y yo decido, y Él realmente me otorga luz. Y yo miro este caos y miro cómo se ha ido, ha sido el proceso. Y de hecho yo me aseguraba de traerles una gráfica que no muestre una línea tan perfecta acá, que esto no sea una cosa tan con la regla, si es posible, porque estaría mintiendo. Y no estoy acá para mentir. Entonces el Señor lo que ha hecho es pasar de esto a ese camino. Y en medio de eso me recuerda todo el tiempo, como en Filipenses 3:14, sigo hacia la meta para ganar el premio que Dios me ofreció cuando me llamó por medio de Jesucristo. Ese es el camino del orden. Es decir, Señor, yo entiendo que hoy tú me estás pidiendo que me haga esta pregunta que es importantísima. ¿Hay desorden en mi vida? Eso es lo que el Señor quiere que cada uno de nosotros nos preguntemos, en lo que sea. Y esto es tan amplio el tema del desorden, absolutamente amplio. Tengo una amiga que se puso acá en Cumbayá una empresa de orden. Así, es una moda. Desde que empezó no sé si era en Japón o algo así, ella trajo esta empresa y empezó a abrirla, y lo que ella ofrecía eran paquetes que iban a tu casa y hacían limpieza profunda. No solo limpieza, orden. Lo uno es limpieza, eso hay montones de empresas. La de ella se enfocaba netamente en ordenar tu casa. Si es que tenías el ropero desastroso, ella te ordenaba por colores, por cajas, por tamaños, por tipo de ropa, en fin, quebró básicamente. A nadie le interesa el orden, o a muy pocos les interesa el orden. Entonces ella tenía toda la intención, pero nadie está anhelando eso. No es un servicio que estamos buscando hoy por hoy. Estamos conformes con nuestro caos. Y acá es eso, porque el desorden puede estar en nuestras actividades, puede estar en nuestras relaciones, puede estar en los procesos. Y este llamado y esta pregunta que les pido nos hagamos esta mañana respecto de ¿hay desorden en mi vida? Va desde un cajón, literalmente, hasta un rencor que esté guardado por ahí. Es eso, el Señor el orden de Él es demasiado amplio. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es justamente esa: ¿estoy en orden? Yo, por ejemplo, me cuestionaba y decía, inmediatamente tengo que sentarme a terminar el orden de mi disco duro. Eso me falta, está ahí. Sabemos, para quienes tenemos celulares de pronto con fotos, sabemos que hay que bajárselas, hay que ordenarlas, hay que backupear. Si no, puede pasar que las perdamos simplemente. Todo es un orden, cada cosita, desde las cosas más sencillas. Ahora cuestionémonos, ¿estoy en orden? Los cajones de mi casa están en orden, los cubiertos están en orden, mi correo está en orden. Ahora me acabo de dar cuenta, fui al computador de secretaría, como todos los días, a imprimir mi sermón, y pongo mi correo y se abre inmediatamente. Y dije, he dejado mi clave abierta, no sé cuándo habré dejado, y ya nada, me imagino que se quedó ahí abierto. ¿Se imaginan lo que sería si yo tengo una bandeja de correos no leídos de 243 o 544 o no sé qué, y vengo a predicar del orden? O sea, no hace ningún sentido. Entonces, que podamos tener la tranquilidad de, mi correo está abierto, no sé, hay 2 correos por leer, ¿ya? Que el Señor nos permita ir caminando en cada cosa, en lo que sea que incluya su vida, porque lo mío será un disco duro y un correo, lo de ustedes serán otras cosas, pero es necesario que nos ordenemos. Una vida ordenada honra a Dios, eso es lo que necesitamos entender. Eso es el punto de esto. No es lo que dice Verónica, no es lo que dice alguien que predica, no, la vida ordenada honra al Señor. Eso es. Por eso nos vamos a motivar para buscar ese orden. Una vida ordenada le representa a Dios, además. ¿Por qué? Porque si nosotros somos embajadores de Él, no podemos tener desorden, no podemos ser personas desordenadas. Así como Pablo, cuando habla con los corintios, les dice: al Señor no le gusta el desorden, les dice claramente.
puntualmente. ¿Por qué? Porque él ya conocía del Señor, entonces sabe el carácter del Señor, y porque conoce su carácter, se atreve a decirles, hey, al Señor no le gusta. Es como, no sé, yo les puedo decir, a mi esposo no le gusta el brócoli, ¿ya? Yo me paro acá, lo conozco, sé que no le gusta, yo con total certeza les digo, si nos invitan, de ser posible, no le gusta el brócoli, ¿ya? Pablo se para al frente y les dice con tanta tranquilidad, les dice, al Señor no le gusta el desorden. Entonces, eso es lo que vengo a recordarnos a todos nosotros de esta mañana. Al Señor no le gusta el desorden. El Señor es el único capaz de ordenar nuestras vidas, además. Podemos contratar el servicio que venga a ponernos las cosas de colores, pero si en nuestro interior no está la necesidad de ordenar nuestra vida, va a durar 2 días. Es que va a durar 2 días o no sé, o media mañana. El Señor necesita que tengamos vidas ordenadas y Él es el único capaz de ordenar nuestras vidas. Todo lo que hace el Señor está perfectamente ordenado. Eso es algo que tenemos que entender. Y como quizás no es agradable escuchar, pero estamos expuestos a tener momentos de desorden. Siempre, de aquí a cuando el Señor nos llame, vamos a confrontar. Digo, porque empezar a tener un estrés respecto al orden es preocupante también. ¿Por qué? Porque somos seres humanos y no somos perfectos, el Señor es perfecto. Lo que necesitamos es anhelar estar en orden, no ser absolutamente perfectos y ordenados. Y volviendo al ejemplo y al Alejito y yo limpiando las cositas y botando a la basura cosas y ordenando, yo me cuestionaba que el orden y asimismo que estamos buscando para ordenarnos y para que ordenemos nuestras vidas, lo primero es entender dónde estamos desordenados. Si nosotros no tenemos certeza, si nosotros no hemos concluido un proceso de matrimonio, si seguimos viviendo con nuestra pareja de pronto, pero no hemos tomado el paso de casarnos, es desorden. Eso se llama desorden. El orden del Señor pide algo y es concreto. Entonces, si nosotros no detectamos eso, no nos vamos a poder ordenar. Entonces, el primer paso, siento, es decirle al Señor que nos muestre todas las áreas en las que estamos desordenados. Ordenar, además, demanda esfuerzo. No tienen idea de cuánto sudábamos, de verdad. Porque además yo hice una maratónica de orden. Era ahí, luego en otro espacio, en fin. Uno suda cuando ordena. No es así como que coger y pone la media y peor como, no sé, no. Hay que fregar, hay que trapear duro, hay que sacar todas las imperfecciones. Es de esfuerzo. Entonces el Señor nos recuerda que es así, demanda esfuerzo. Y hablando de nuestras vidas, ya que no necesariamente estamos hablando solo de orden físico, sino de orden espiritual. El orden es esfuerzo y eso a veces demanda soltar cosas, demanda dolor, demanda angustias, demanda trabajar, demanda administrar. La tranquilidad es que Dios está ahí, acompañándonos en ese orden. Mantener el orden necesita disciplina y cuidado, y eso es algo que también le vamos a pedir al Señor que nos guíe, que nos acompañe y que nos permita tener.